El ADN ambiental es el ADN recogido del medio marino, es decir, de muestras ambientales, como por ejemplo agua de mar. Esa agua de mar contiene organismos pequeños como bacterias, fitoplancton, pero también tiene trazas de organismos más grandes como escamas, células o tejidos que dejan los peces y otros organismos al pasar. Filtrando varios litros de agua de mar podemos obtener el ADN de ese filtrado y de ahí sacar una lista de las especies que viven en ese ecosistema acuático. En este proceso de análisis de ADN ambiental hay tres fases principales: la recogida del agua, la obtención de las secuencias de ADN en el laboratorio y el análisis bioinformático de estas secuencias para ver a qué especies corresponden. En algunos casos también nos puede interesar saber, por ejemplo, si una especie determinada está en una zona. Para ello utilizamos una técnica que se llama qPCR. Para la primera fase, los muestreos en medio marino, se suelen aprovechar las campañas oceanográficas, que permiten recoger y filtrar agua de mar abierto en varias profundidades y cubriendo además una zona muy amplia. En la segunda fase se suele hacer en el laboratorio y consiste en extraer el ADN y en seleccionar el ADN de las especies de interés, en este caso, por ejemplo, solo los peces. Los productos resultantes se secuencian y se pasan por unos flujos de datos bioinformáticos, para comparar después esas secuencias resultantes contra una base de datos y ver a qué especies corresponden. Con el análisis del ADN ambiental podemos monitorizar la biodiversidad presente en masas de agua, tanto en mares como en ríos. Por ejemplo, usando el ADN ambiental podemos detectar si las especies migradoras, que son estas que pasan parte de su vida en el mar y parte de su vida en el río, son capaces de atravesar ciertos obstáculos que están en los ríos en su migración corriente arriba. Eso sin tener que recurrir a métodos invasivos como las pescas eléctricas o las trampas. También podemos determinar las especies de peces que habitan en un estuario para saber la calidad de este estuario. Volviendo al medio marino, durante la campaña oceanográfica Bioman comparamos las especies obtenidas mediante las pescas pelágicas y el análisis de muestras de agua. El resultado fue que detectamos unas 16 especies con las pescas y unas 120 con el ADN ambiental. Además, vimos que para las especies comunes entre ambos métodos hay una correlación entre la biomasa, los kilogramos de cada especie pescada, y el número de secuencias de ADN, lo que sugiere que el ADN ambiental también puede servir para medir abundancia. Hemos comprobado que el ADN ambiental está distribuido en capas verticales, lo cual es muy importante para el estudio del océano profundo. Analizando el ADN del agua de varias profundidades, desde superficie hasta más de 1000 metros de profundidad, vemos que el ADN está estratificado y que además esta estratificación es diferente de día y de noche. Es decir, que el ADN de algunas especies está presente en capas menos profundas durante la noche y en capas más profundas durante el día. Esto coincide perfectamente con los movimientos de migraciones verticales conocidos de algunas especies de la zona mesopelágica y nos da información sobre la distribución espacial y temporal de las especies. El ADN ambiental presenta muchas ventajas con respecto a otras metodologías para explorar ambientes acuáticos. Primero, es no invasivo, es decir, que no daña el medio ni requiere muestrear los organismos. Es objetivo porque no depende de la experiencia en identificación taxonómica. Es preciso porque puede detectar especies que no se capturan en las redes, que son poco abundantes y que son elusivas. Y además permite explorar ambientes inaccesibles de manera sencilla. Todas estas ventajas hacen que sea un método coste efectivo muy prometedor para monitorizar el medio marino. Pero claro, todo método innovador viene con sus desafíos y oportunidades de mejora. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que encontrar ADN de una especie no siempre significa que esa especie esté allí, porque hemos podido tener una contaminación, ha podido haber corrientes que han traído ese ADN ahí, que pueda estar en el estómago de otra especie, por ejemplo. Entonces hace falta interpretar estos resultados dentro de un contexto. Algo muy importante en el análisis del ADN ambiental son las bases de datos de referencia, ya que la secuencia de una especie que no está documentada en las bases de datos de referencia no podremos detectarla en nuestra muestra, aunque sí esté. Y por todo ello hay actualmente muchos desarrollos en curso para mejorar y estandarizar la monitorización del medio marino usando ADN ambiental. Se anticipa que en los próximos años este método se aplicará de manera rutinaria, sustituyendo en algunos casos y complementando en otros las campañas de monitorización del medio marino.